Quiero darles un contexto situacional de dónde surge este proyecto de investigación y quiero empezar por lo más macro, y es que nosotros hacemos parte de la Facultad de Diseño de Vestuario de la Universidad Pontificia Bolivariana, una facultad que ya va por los 18 años. De pronto queda necesario decir algo, y es que fuimos la primera facultad de diseño de vestuario de Colombia. La segunda surgió hace más o menos 5 o 6 años en la Universidad San Buenaventura, sede Cali. No es gratuito que nosotros nos llamemos diseño de vestuario y no diseño de modas, ¿cierto? Más allá de ser una diferencia meramente gramatical, también habla mucho de la ontología y la epistemología con la cual nosotros nos pensamos, para que nos entendamos, o para que más bien puedan entender. El objeto de estudio del diseño de modas son los signos estéticos cambiantes, mutables, ¿cierto? Mientras que el objeto de estudio de nuestra facultad de diseño de vestuario es el cuerpo vestido, independiente que ese cuerpo vestido esté a la moda o no esté a la moda, independiente de que ese cuerpo vestido con esos artefactos vestimentarios, esos artefactos respondan a unas lógicas comerciales o no comerciales. La premisa principal, el objeto de estudio, es el cuerpo vestido y todas las maneras como emergen allí una serie de subjetividades a la hora de tener una relación directa con el artefacto vestimentario. Desde esa línea nosotros hemos venido generando un espacio de investigación, ¿cierto?, que es el grupo de investigación en diseño y textil, en diseño de vestuario y textil, y hay una línea que tuve el placer de dirigir, que es sobre uniformes y uniformidades. En esa línea hemos hecho varios proyectos de investigación. El primer proyecto que hicimos fue hacer un análisis de los componentes estético-comunicativo, funcional operativo y tecnoproductivo de los uniformes de las fuerzas militares de Colombia. También en esa línea hemos trabajado con uniformes deportivos de la Liga de Gimnasia, y de ahí también surgió ya específicamente este proyecto de investigación sobre mujeres de las FARC, excombatientes de las FARC, quienes estuvieron en ese proceso de transición en las zonas veredales y que se están preparando para su ingreso total a la vida civil, ¿cierto? Entonces, básicamente, el punto inicial, le voy a dar la palabra a Camila para que nos hable de ese punto inicial. Buenos días. Bueno, el tema que nosotros estamos tratando de cuerpos como único capital nos habla de que las mujeres de las FARC y el proceso de posconflicto no solamente es importante entenderlo desde el desarme, desde reconocer la paz, sino también de entender el cuerpo y el tránsito que el cuerpo está emergiendo en una sociedad donde ya se le empiezan a quitar signos y símbolos, que es el uniforme, y que comienza a quitarle el poder y la hegemonía que las mujeres estaban teniendo en un espacio determinado que era las FARC. Empiezan a transitar en un mundo donde se empiezan a aislar y donde empiezan a tener ese cambio de poder y hegemonía en una sociedad patriarcal. Entonces, también se entiende que el cuerpo, en este caso, es el único capital que ellos poseen para darse fuerza y poder ante los demás. Entonces, el cambio del uniforme es lo que este planteamiento intenta explicarles. Siguiente, por favor. Básicamente el proyecto partió de esta pregunta, y es: ¿cuáles son los posibles imaginarios de identidad y vestuario que las mujeres excombatientes de las FARC están construyendo en el proceso de transición en el posconflicto colombiano en las zonas veredales? Un punto importante que anota Camila, y es que todo uniforme le exige al cuerpo una pose, una acción, un gesto, una movilidad, una quinesis, pero también una expresión sensible y estética. Y todos estos elementos generan unos mecanismos
que le permiten a todo sujeto que tenga un uniforme entrar en una estructura jerárquica militarista, obviamente, ¿cierto? Y conocemos muy bien cuál ha sido el trasegar de las mujeres excombatientes y combatientes en la guerrilla colombiana. Siempre entran en un lugar de su cuerpo como disputa de guerra, ¿cierto? Pero también su cuerpo como máquina de guerra. ¿Qué pasa entonces cuando estas mujeres se desprenden de ese uniforme? ¿Cierto? ¿Qué les pasa a esas corporalidades? Y detrás de eso, ¿cómo emergen unas subjetividades? Entonces, de allí la pregunta por esos imaginarios, esas identidades y esos vestuarios. Siguiente, por favor. Bueno, durante el proceso pues, de esta investigación nos encontrábamos con que todavía las zonas donde estaban los exguerrilleros de las FARC eran nombrados como zonas veredales, ¿cierto? Todavía no había el tránsito a zonas, espacios territoriales de capacitación y reincorporación. Para la investigación se visitaron 2 zonas, La Guajira, en Pondores, y norte de Santander, en Tibú, por el Catatumbo. Este fue como los 2 lugares para generar la investigación de campo y poder entender qué estaba sucediendo con estas mujeres que ya no tenían uniforme y cómo se estaban convirtiendo sus nuevas prendas en un uniforme nuevo. Siguiente, por favor. Entonces, básicamente, voy a hablar rápidamente del marco teórico, porque creo que es más importante la parte metodológica. Hay 2 ejes fundamentales a nivel teórico de lo que estamos nosotros mirando. El primero tiene que ver con el uniforme como prenda de vestir y todo lo que significa en su relación con el cuerpo, ¿cierto? ¿Quiénes han sido los teóricos que han dado cuenta de esa conceptualización? Y lo segundo ya tiene que ver con conceptos que tienen que ver con la identidad y la construcción de un yo combatiente, que ese también es otro marco conceptual bien importante. Siguiente. Se hablaron más o menos, o se plantearon 3 objetivos básicos, ¿cierto? El primero era hacer una caracterización de ese proceso de desmilitarización, ¿cierto? En la estética corporal y el vestuario de estas mujeres excombatientes. Lo segundo era identificar si las nuevas políticas de desmilitarización y búsqueda de resocialización, qué impacto han tenido, ¿cierto?, en esos nuevos códigos vestimentarios y esas nuevas maneras de hacer una estética corporal en estas mujeres excombatientes. Y lo tercero, que es bien importante, es indagar cuáles son los nuevos paradigmas de identificación y pertenencia que tienen las mujeres excombatientes de las FARC, sobre todo porque todos sabemos que las FARC pasaron de ser un grupo combatiente a ser un grupo político y mantuvieron el nombre, mantuvieron la estructura, pero también genera una serie de cambios bien importantes. Rápidamente se hizo toda una cartografía conceptual donde los ejes primordiales era el cuerpo vestido, entendido muy desde una óptica muy Foucaultiana, desde el concepto de dispositivo de Michel Foucault. Se habló un poco de diseño crítico, ¿cierto? ¿Qué se entiende por diseño crítico? Y porque el diseño crítico propone una alternativa de trabajo donde más allá de generar un producto, lo que se genera es un objeto que permita una reflexión frente a una situación particular. El concepto de mujer excombatiente, que es bien necesario, además porque esta investigación tiene un corte muy de la teoría del feminismo. El concepto de posconflicto, qué se entiende por posconflicto, y el concepto de vinculación, que ayer el profesor Aurelio Horta dijo que era uno de los conceptos que estaban ausentes cuando se hablaba de epistemología, ¿cierto? Lastimosamente hoy no está, pero bueno, quería decirle que sí lo habíamos metido. Siguiente, por favor. Básicamente, pues del cuerpo vestido, como les digo, fueron varios los autores que tomamos, ¿cierto? Desde Michel Foucault, Marcel Ponty, quienes fueron los 2 puntos centrales, sobre todo porque, vuelvo y les digo, lo más importante es entender que todo artefacto, todo objeto trae consigo una idea de cuerpo, es decir, le exige al cuerpo, y sobre todo el artefacto vestimentario sí que más, sobre todo porque el artefacto vestimentario, a diferencia de otros objetos, es el que más relación íntima tiene con nosotros. Es decir, nosotros nos olvidamos que tenemos un artefacto vestimentario que portamos, pero lo importante es que ese artefacto vestimentario nos exige
que nuestro cuerpo tenga, vuelvo y les digo, un movimiento, una gestualidad, una kinesis, ¿cierto? Y eso no es gratuito a la hora de entender el concepto de emergencia de la subjetividad. Siguiente. Tomamos el concepto de diseño crítico, ¿cierto? Entendía como una de las líneas de diseño contemporáneo que busca cuestionar y poner en debate nuestras prácticas, valores y comportamientos cotidianos. Entonces casi que el ejercicio era cuestionar y poner en debate en estas mujeres lo que ha significado ese tránsito de la vida militar a la vida civil, ¿cierto? Hacia allá apuntaba. Y devuélvete un poco, qué pena. Bueno, no, sí, continuemos la siguiente. El concepto de mujer excombatiente, ¿cierto? Esto, aquí sí le dimos la palabra a muchos de los sociólogos, politólogos, pensadores, sobre todo en Latinoamérica, que han entendido cuáles han sido las implicaciones en los procesos de resocialización de mujeres que han pasado, ya sea por grupos paramilitares, grupos subversivos o grupos armados legales, ¿cierto? Y lo que eso significa en su condición de mujer, ¿cierto? Que ya de por sí, como les digo, tiene un elemento, y es que siempre tienen un lugar secundario en la manera como se interviene en estos procesos de resocialización. Siguiente, el concepto de posconflicto, ¿cierto? Hay una manera de entender que este trabajo también implicó un proceso de intervención en las maneras como se le podrían dar elementos a estas mujeres para que ellas pudiesen reflexionar sobre su paso por la guerrilla y eso qué significa a la hora de hablar y de proponer una instalación o un acercamiento a su vida civil. Entonces también tuvo esa finalidad. Y que ese es el más importante, el concepto de vinculación, ¿cierto? Y es porque la estética sí o sí habla de lo afectivo, y lo afectivo necesariamente tiene que ver con la relación con el otro, ¿cierto? Realmente cuando nosotros hablamos de artefactos vestimentarios, cuando hablamos de estética corporal, lo que estamos poniendo sobre la mesa son medios, vehículos a partir de los cuales yo me vinculo con el otro. ¿Cierto? Y cómo en esa deconstrucción de un cuerpo militarizado y la construcción de un cuerpo, ¿cierto?, que se separa de esa vía militar, necesariamente implica generar una nueva vinculación con quienes me acompañaron en ese proceso militar, pero también con la familia que dejé, el trabajo que voy a tener, la institución educativa en la que me van a capacitar, etcétera, etcétera. Es decir, desde allí, qué rasgos y qué rastros de esa vida militar quedan aún que matizan o que definen esas nuevas formas de vinculación. Siguiente, por favor. Y ya le voy a dar la palabra a Camila para que explique la parte metodológica. Bueno, para el marco metodológico se realizaron dos entes de investigación, el primero el cuerpo y el vestido, y cómo esas nuevas políticas atadas a la permisidad hacían que las personas que estaban en las zonas veredales pudieran transitar de una vida social, de una vida civil a una vida todavía aparentemente guerrillera, ¿cierto? Pues como en el Estado. ¿Puedes pasar, por favor? Bueno, para hacer la investigación debía ir a las zonas veredales. Hace más o menos 15 años, en una carretera de un pueblo cercano a Medellín, mi papá y mi abuelo fueron secuestrados por un grupo guerrillero. Hace 3 años, cuando el posconflicto inició, no podía ser ajena como a esta reflexión desde mi posición como diseñadora de vestuario. Y para entender qué estaba sucediendo con estas mujeres que empezaban a tener una transformación de sus cuerpos y su identidad al ser aisladas de algo, de una prenda que les daba un estatus y una hegemonía ante los entes civiles, incluso de su mismo grupo guerrillero. Perdona, el anterior. Para eso tuve la oportunidad de ir a una primera zona veredal
que es la zona veredal de Caño Indio en Tibú, participando de un proyecto que se llama Oigámonos País, liderado por unos estudiantes de la Universidad de los Andes, el Rosario y la Javeriana, que me permitieron estar como pues, participando no activamente, sino como viendo como el proceso que estaban instaurando en esta zona veredal para entender un poco lo que estaba sucediendo. En esta oportunidad fuimos acompañados de la ONU y del Alto Comisionado para la Paz, por lo que fue una actividad un poco más política de lo que se quería hacer con esta intervención y esta investigación, y fue muy corto el tiempo. Si bien se pudo reconocer muchas cosas de lo que estaba sucediendo con el cuerpo vestido y el cuerpo ya no militarizado, se debía acercarse pues como a otra zona veredal donde pudiéramos entender este tema aún más. Sin embargo, debido a todo lo que estaba sucediendo con el posconflicto, acercarse a una nueva zona veredal sería muy difícil, sobre todo pues siendo yo como la única persona, digamos, de Medellín que estaba pues como interesada en este asunto, porque todos los otros estudiantes estaban acá en Bogotá. Teníamos estipulado ir a otra zona veredal en compañía de algunos estudiantes de Bogotá, pero faltando pocos días se canceló debido a conflictos que habían en una zona veredal, en la Macarena, por lo que me tocó asistir a una zona veredal sola para intentar entender esto que me estaba movilizando de una manera importante y debía pues como continuar con ella. Por eso fui a la zona veredal de Pondores en La Guajira, donde se me abrió la posibilidad de durante una semana hacer como todas las actividades que ellos hacen, cocinar y empezar a desarrollar unas actividades donde realmente podía entender esto que estaba pasando con el cuerpo. Para eso se hicieron 4 talleres, ¿cierto? Donde yo tuve la oportunidad. Tuve la sorpresa que en esta zona veredal de Pondores estaba el primer sastre de las FARC y estaban montando un taller con el SENA para ellos fabricar sus propias prendas. El sastre de las FARC, pues el primer sastre de las FARC, lo que hacía era que se desplazaba con ellos en campamentos y les cosía sus propias prendas, ¿cierto? Pero solamente sabían hacer prendas militares. Entonces, en este nuevo tránsito a la vida civil, estaban aprendiendo cómo desligarse de esas siluetas militares y reconocer el cuerpo, que ya no debía estar en prendas que totalmente lo ciñera, que les pusiera pues como una postura más fuerte, sino que fuera un poco más fluido. Entonces tuve esa posibilidad de que en esta zona veredal afortunadamente estaba pasando esta situación. El primer taller fue el taller de ilustración, donde se hizo, digamos, este cuadro, si ustedes pudieron ver ahorita afuera. Estos cuadros ellos lo realizaron, que fue entender, el tema era, ¿qué tenían ellos que lo reconociera por fuera de la guerrilla? Todos hablaban de que para ellos era importante y se reconocían a través del monte. Entonces escogieron de manera intuitiva, pues ellos se reconocieron así, hicieron una ilustración de una hoja. Luego el segundo taller fue la creación de narrativas por medio de personajes civiles y militares. Esto fue un taller que tenía como propósito que ellos se nombraran desde militares, pues guerrilleros, y desde la vida civil en 2 personajes. A cada uno, pues a los participantes del taller se les dio 2 personajes, pues 2 figuras de madera, que son las que ustedes ven acá, no estaban pintadas, y empezamos todos a crear una historia en conjunto, con sus historias, con sus narrativas. Creamos una historia de un personaje que en una finca se va a la guerrilla y después se despoja totalmente de sus prendas militares y queda totalmente desnudo. Para mi sorpresa, aunque todos tenían dos figuras de madera, no todos hicieron el ejercicio de nombrarse en la vida civil, sino que muchos, y en la mayoría, lo que hicieron fue que se reorganizaron entre ellos y se nombraron desde la vida militar. ¿Puedes pasar, por favor? Estos fueron como uno de los ejercicios también que se nombraban por fuera de la vida militar y empezaban a nombrarse como lo que ellos querían ser. Esta es la actividad de la ilustración. Pasa, por favor.
Y una de las actividades más importantes y más fundamentales fue que se pudiera intervenir los uniformes para nombrarse y nombrar lo que estaba sucediendo en esas zonas veredales. Entonces ellos intervenían los uniformes, que era el primer signo, pues que para el proceso de posconflicto se necesitaba quemar y quitarse y despojarse de los uniformes, pero afortunadamente se donaron esos uniformes para la actividad y ellos pudieron intervenirlas. También se realizó un taller, pues un performance en 2 universidades de Medellín, en la Bolivariana y en la de Antioquia, donde los asistentes empezaban a intervenir prendas militares de la guerrilla. Entre los hallazgos… Pero perdón, devolvámonos un poco. Es decir, si bien la intención era hacer que estas excombatientes pudieran hacer una reflexión sobre el tránsito de su vida, este segundo momento implicó, bueno, usted como persona de la sociedad civil, ¿usted cómo recibiría a una excombatiente de la guerrilla? ¿Cierto? ¿Qué actitud, qué postura tendría usted frente a esto? Recuerde que eso también tiene que ver con el posconflicto. Entonces lo que quisimos fue traer estos uniformes de las excombatientes y que las personas sin ningún tipo de censura les escribieran o las intervinieran como quisieran, en la manera en que estuvieran en posición de reflexionar sobre el ingreso de estas mujeres en la sociedad civil. Bueno, ahí apareció de todo, ya se podrán imaginar todo lo que se escribió, todo lo que se dijo, pero también fue un momento bien importante porque queríamos que no solamente mirar los imaginarios de quien sale y se desmoviliza de la vida militar, sino también de los imaginarios de nosotros como sociedad civil recibiendo, ¿cierto? Y acogiendo a estas excombatientes. Como les digo, esta investigación no solamente tiene un elemento de intervención, un elemento de taller proyectual, sino también un elemento de análisis. Entonces se genera una serie de hallazgos que se los vamos a pasar rápidamente, pues los vamos a nombrar rápidamente, no nos vamos a detener para poderle dar pie como a las preguntas. Lo primero es que el concepto de milicia, por más que haya desmovilización, por más que haya desmilitarización, sigue presente en sus gestualidades, ¿cierto? De ahí tomamos el concepto de Pierre Bourdieu de hábitus. El hábitus no se pierde por más que uno esté por fuera de esa situación de guerra, ¿cierto? El cuerpo sigue teniendo esas huellas, ¿cierto? Esos elementos que lo pregnan y que permiten que esa emergencia, esa subjetividad permanezca aún, ¿cierto? Y por eso las siluetas que ellos estaban construyendo nuevas todavía tenían bolsillos grandes, eran anchos, porque todavía tenían esa silueta incorporada en su cuerpo. Siguiente. También empezamos a ver que tenían una nueva búsqueda de nuevos modelos de representarse que los uniera como grupo, ¿cierto? Que ellos se pudieran identificar como grupo. Entonces no hay un uniforme, pero sí una uniformidad, ¿cierto? Que es bien interesante esos dos conceptos. Siguiente, por favor. Esto es muy interesante porque las zonas veredales ya no hay, ustedes saben, quien está en la guerrilla, lo principal que tiene que hacer es caminar y caminar y caminar y caminar y caminar y caminar, ¿cierto? En ese juego de guerra de guerrillas con las fuerzas contrarias, entonces eso implica que su corporalidad tiene una fisionomía. Cuando están confinados en esas zonas veredales, inmediatamente esa fisionomía cambia radicalmente, ¿cierto? Implica también que hay unas maneras en las que todavía se preserva esa vida militar en esa vida cotidiana. Siguiente. Aquí vemos que se organizan y comen como comían en los campamentos. Ya todas esas nuevas actividades y ya tener más espacio para el ocio daba pie para que sus corporalidades cambiaran totalmente y que incluso ellos se sintieran incómodos al ver a sus pares en sandalias, con un poco más de barriga, porque estaban haciendo otro tipo de actividades y nunca se habían reconocido de esa manera. También encontramos nuevos espacios que actúan como confinamientos, y en las zonas veredales
el gobierno les dio unos espacios para que habitaran, muchos de ellos no se sentían cómodos en esos espacios, incluso yo pude, a mí me prestaron una casa de una de las excombatientes porque ella me decía, no me siento cómoda, yo vivo en campamento, vivo dentro de la selva, me siento cómoda y siento eso es lo que yo soy. Es decir, habían unas casas dadas por el gobierno, pero ellos literalmente en la parte donde hay vegetación del campamento, ahí seguían manteniendo sus cambuches. Se sentían completamente más cómodos habitando el cambuche que habitando estas edificaciones. La siguiente. Bueno, esta es por ejemplo, una caleta que la nombran así y es un tocador, o sea, ya se muestra que ya hay un espacio que ya transforman de manera, o sea, se quedan ahí y ya lo pueden proveer de otra manera.